Hola hermanos, el día de hoy, 7 de junio del 2021, es lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Hemos comenzado ayer la 10ª semana, lógico era la fiesta, la solemnidad del Corpus Domini, del cuerpo y la sangre del Señor, pero ya esta semana pues prácticamente es todo a tiempo ordinario hasta el viernes que vamos a celebrar al Sagrado Corazón de Jesús y el sábado que celebraremos al Inmaculado Corazón de María, porque ambos corazones van ligados, no hay que separarlos nunca. Bueno, vamos, hoy es día de la beata Ana de San Bartolomé. Ana de San Bartolomé realmente era una mujer de una familia muy sencilla, nacida en octubre de 1549 en Almedral, ahí cerca de Ávila. Va a ser la primera profesa lega, porque ella no sabía leer ni escribir. Allá entró al Carmelo en 1570 y en 1572 ya de manos de Santa Teresa había hecho la profesión de sus votos. Ella va a ser la secretaria de Santa Teresa de Ávila. Y fíjense, dicen la biografía, la autobiografía incluso, dice que ella aprendió a escribir prácticamente de manera milagrosa. Viendo a la santa, viendo a Santa Teresa, fue aprendiendo de ella. Realmente eso fue lo que pasó. Y bueno, la acompañó a Teresa por todas partes, en todas sus fundaciones, estuvo con ella. Y Santa Teresa decía, Ana, Ana, tú tienes las obras, yo tengo la fama, porque realmente era Ana la que iba indicando, la que iba construyendo. Y cuando muere Santa Teresa, entonces será ella la que continuará la obra, solo que se va a trasladar a Francia y a lo que hoy en día sería Bélgica, y allá va a morir, porque va a morir en Amberes, allá en 1622, un 7 de junio. Fue beatificada en 1917 por el Papa Benedicto XV. Ya les digo, la figura es interesante en Ana de San Bartolomé, dos cosas. Su grandísima devoción a la humanidad de Cristo. Ojo con esto, ¿no? Porque ayer les hablaba de eso y lo voy a hablar todavía más en estos días, porque cuando celebremos al Sagrado Corazón de Jesús, lo que estamos celebrando es que Cristo tiene un corazón humano. O sea, que su corazón es netamente humano, no es un corazón, es que la gente lo hieratiza mucho, ¿no? Y entonces la humanidad de Cristo, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y a veces subrayamos mucho la divinidad y se nos olvida la humanidad de Cristo. Y a ella le interesaba mucho. Y luego su otra gran devoción es la Santísima Trinidad. Entonces ella gira mucho en torno a la figura de la Santísima Trinidad. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer la segunda carta a los Corintios y comenzamos a leer ya de manera corrida el Evangelio de Mateo. Entonces, porque nos acompañará en las semanas que quedan, son 14 semanas, que vamos a leer el Evangelio de Mateo. Bueno, vamos. Entonces, primera lectura, segunda carta a los Corintios, capítulo primero, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, a ver, la segunda carta a los Corintios, que fue escrita más o menos en el año 56, 57, dicen algunos de los expertos, y algunos la ponen más tardía, porque recuerden que se nos perdieron algunas cartas de Pablo a los Corintios. Es normal, se han de haber perdido un montón de cartas de Pablo a otras comunidades. Si aparecen por algún lado, no nos harían ningún mal, ¿no? Pero bueno, el tema es este. Esta carta es una apología. Pablo está defendiéndose porque los corintios han empezado a poner en tela de duda la misión de Pablo. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la carta. Pero aquí Pablo quiere subrayar el hecho del consuelo venido de Dios. Es el consuelo, somos consolados para luego consolar. Y habla mucho del sufrimiento. Es que ya Pablo en ese momento está viviendo situaciones sumamente dolorosas, situaciones muy difíciles, y duele no ver a la gente que uno ha evangelizado, que ha servido, a la que le ha ayudado, a la que ha acompañado, y que vengan con estas críticas, que vengan con estos ataques, que vengan a decir calumnias. Le duele a Pablo, y lo va a decir claramente el capítulo 4, ya llegaremos ahí, ¿no? Pero es lindo esto, Pablo se da cuenta que su fortaleza está en Dios, y se da cuenta que su fortaleza venida de Dios ayuda para fortalecer a otros.
que son compañeros en el sufrimiento, son consufrientes, ese es el término que él utiliza. Y por eso habla de la misericordia, un Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. No dice Pablo que consuela a veces, no, no, que siempre consuela. Díganme si no es lindo esto. Díganme si no vale la pena entender esto, el consuelo. Consuelen, consuelen a mi pueblo, va a decir el profeta Isaías. Y ahora vamos a escucharlo. De alguna manera, en la bienaventuranza, porque ahí por ahí vamos a empezar el Evangelio de Mateo, a leer el Evangelio de Mateo. Reflexionemos un momentito, solamente. Realmente en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras dificultades, de las críticas, de los ataques, de las calumnias, de las mentiras, ¿buscamos el consuelo de Dios o buscamos consuelo donde no debemos encontrarlo? Buscamos consuelo en nuestra propia fama, en nuestros propios méritos, en los aplausos que nos dan. ¿Dónde está nuestro consuelo? Vamos, Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Ya sabemos que el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón de la Montaña, resumen, sintetizan. No es que Jesús echa ese discursazo allá y de un solo, no, no, sino que Mateo fue juntando todos estos dichos del Señor Jesús de orden moral, que son una construcción preciosa, ¿no? Y él los fue hilvanando. Entonces quiso que la primera puntada, si lo quieren, de esta costura fueran las bienaventuranzas. Pero hay una municioncita de entrada, ¿no? Jesús viendo a la muchedumbre, o sea, el espíritu del pastor que vela por el rebaño, que se da cuenta que tiene una necesidad del rebaño y está dispuesto a servirles. Y les invita a la bienaventuranza, a la alegría. Claro, porque nuestra vocación es la felicidad, nuestra vocación no es la tristeza. Ya les digo, pensaba en la beata Ana de San Bartolomé, oígame, una mujer alegre. Algunos piensan en la Teresona, dicen unos cuando hablan de Teresa de Jesús, una mujer adusta, seria. A Teresa le encantaba reírse y tenía una agudeza, tenía un sarcasmo, uy, Dios mío, que era bastante incisivo, ¿no? Y Ana de Bartolomé también, o sea, cuidado, que no es que se trata de que, ay, la santidad es aquellos que andan como mosquitas muertas, no, señor, la alegría. Pero lo que pasa es que, como lo hemos escuchado igual en la primera lectura, no, la bienaventuranza no se alcanza sino es a través del sufrimiento. La alegría, el consuelo no llega, sino cuando somos capaces de poner en Dios nuestra esperanza totalmente. Y por eso, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Que ahí termina, ¿no? Las bienaventuranzas. El añadido que sigue es, dichosos ustedes cuando los injurien, persigan y calumnien y digan toda cosa de clase falsas por mi causa, dice el Señor. Entonces, no es que si lo dicen por otra causa, entonces no entra la bienaventuranza. Pero fíjense, la bienaventuranza apunta, a ese macarismo, apunta a pasar de un dolor, de una cosa que no se tiene, de una carencia, de un llanto, de una necesidad de consuelo, de un hambre, de una sed, de una necesidad material incluso, para llegar al consuelo que viene de Dios, a la alegría que viene de Dios. Aunque haya persecuciones, aunque haya dificultades, aunque haya pues tanta situación contraria y adversa, nosotros tenemos que aspirar a la misericordia. Tenemos que aspirar al reino de los cielos. Tenemos que aspirar a un reino, a un mundo de paz. Aspirar a alegrarse y estar contentos. Dichosos ustedes. Alégrense y salten de contento. Su premio será grande en los cielos. Cuesta, ¿no? Seamos realistas que cuesta. Es difícil de entender el espíritu de las bienaventuranzas. Pero es que el espíritu de las bienaventuranzas, es ver a Cristo. O sea, realmente las bienaventuranzas resumen quién es Cristo. Él es un pobre de Yahvé, es un pobre de espíritu. Él es alguien que llora ante el dolor de la viuda de Naín, llora, ante Jerusalén, llora al ver a Lázaro muerto. Jesús llora, busca el consuelo en su Padre. Es alguien que tiene hambre y sed de justicia.
Es alguien que es misericordioso, es alguien que trabaja por la paz. Cristo es la bienaventuranza. Cristo es la bienaventuranza. Miren, le voy a pedir permiso. Pude haber hecho otra oración el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero decidí hacer esta, que está propuesta en la página de la oración nuestra de cada día, que es una adaptación de José Luis Martín Descalzo, de un texto de José Luis Martín Descalzo que se vuelve oración. Ustedes saben que es mi escritor religioso preferido en el mundo español. Ya falleció don José Luis hace mucho tiempo, pero cuando yo estaba en el seminario lo leía mucho, tengo todos sus libros, y en serio que los tengo todos, los que él escribió, incluso su obra póstuma, sus obras póstumas. Y tengo que decirles que ha sido mi modelo de sacerdote en muchísimas cosas. Yo hoy estoy cumpliendo 24 años de sacerdocio, les pido una oración por este servidor y pienso en hacer esta oración que es de gratitud, pues agradecido con el Señor porque Él ha sido fiel conmigo. Yo no he sido tan fiel con Él, ¿no? Pero Él ha sido fiel conmigo a lo largo de estos 24 años. Así que me acompañan, la oración es un poquito extensa, pero escúchenla y se van a dar cuenta que vale la pena orar. Jesús, gracias por mostrarnos con tu palabra y tu vida el camino de la bienaventuranza, de la felicidad más grande. Gracias por recorrer el camino de la pobreza. Fuiste pobre, pobre material y el pobre de espíritu. Naciste pobre, fuiste reconocido y seguido por los pobres. Viviste como un trabajador, no tuviste dónde reclinar la cabeza, moriste sin nada y tu corazón estuvo y está abierto en plenitud al Padre. Gracias por recorrer el camino de la mansedumbre. Tu dulzura cautivaba a tus amigos y tu fortaleza aterraba a tus enemigos. Tu dulzura atraía a los niños y tu seriedad desconcertaba a Pilato y Herodes. Los enfermos te buscaban, los pecadores se sentían perdonados solo con verte. Consolabas a los que sufrían, perdonabas a los que te crucificaban. Solo el demonio y los hipócritas te temían. Fuiste la misma mansedumbre, es decir, una fortaleza que se expresa dulcemente. Gracias por recorrer el camino de las lágrimas, pero no las malgastaste en llantos inútiles. Lloraste por Jerusalén, por la dureza de quienes no sabían comprender el don de Dios que estaba entre ellos. Lloraste después lágrimas de sangre en Getsemaní por los pecados de todos los hombres. Entendiste mejor que nadie que alguien tenía que morir para que el amor fuera amado. Gracias por recorrer el camino de la justicia. Tuviste hambre de justicia, sed de la gloria del Padre. Te olvidabas incluso de tu hambre material cuando experimentabas el hambre de esa otra comida que era la voluntad del Padre. En la cruz gritaste de sed, no de agua o vinagre. Gracias por recorrer el camino de la misericordia. Toda tu vida fue un despliegue de misericordia. Tú eres el padre del hijo pródigo y el pastor angustiado por la oveja perdida. Todos tus milagros brotaban de la misericordia. Tu alma se rompía cuando te encontrabas con aquellas multitudes que vivían como ovejas sin pastor. Gracias por enseñarnos y recorrer el camino de la pureza. Tu corazón era tan limpio que ni tus propios enemigos encontraban mancha en ti. Eres la pureza y la verdad encarnadas. Eres el camino, la verdad y la vida. Por eso eres verdaderamente el Hijo de Dios. Gracias por recorrer el camino de la paz. Eres la paz. Viniste a traer la paz a la humanidad, a reparar la grieta belicosa que había entre la humanidad y Dios. Los ángeles gritaron paz cuando naciste y fuiste efectivamente paz para todos. Al despedirte dijiste, la paz les dejo, mi paz les doy. Gracias por recorrer el camino de la cruz. Fuiste perseguido por causa de la justicia y por la justicia inmolado. Fuiste demasiado sincero, demasiado honesto para que tus contemporáneos pudieran soportarte. Y moriste. Y porque fuiste pobre, manso, limpio y misericordioso, y porque lloraste y tuviste hambre de justicia, porque sembraste la paz y fuiste perseguido por todo ello, en ti se inauguró el reino de Dios. Por eso, más allá de la cruz y la sangre, en tu rostro y en tu vida brilló la luz de la verdadera alegría, de la bienaventuranza. Danos fuerza para avanzar con decisión, entrega y esperanza por el camino que tú recorriste. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la Beata Ana de San Bartolomé, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga, lindo lunes para todos, ya les digo, no se olviden de ofrecer ahí una oracioncita por este servidor suyo que lo que quiere es alcanzar la santidad sirviéndoles a ustedes. Feliz día para todos.